Rica y abundantemente. Gracias por acompañarnos en el día número 3 de la semana número 5 de nuestro peregrinal en el Seminario de Sanación Interior y Liberación, en el tema que estamos discutiendo de que son las contaminaciones espirituales. En el día de hoy estaremos trabajando con el consultar a los muertos o espiritismo. Lee la siguiente cita bíblica, tomada de la primera carta, del primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 3 al 7. Para entonces ya Samuel había muerto, y todo en Israel habían llorado su muerte. Después de lo cual lo habían enterrado en Ramá, su ciudad natal. Saúl, por su parte, había expulsado del país a los adivinos y a los que invocaban a los muertos. Los filisteos se reunieron y fueron a establecer su campamento en Senún. Y Saúl junto a todo Israel y tomó posiciones en Gilboa. Pero cuando vio el campamento filisteo tuvo miedo y se sintió dominado por el terror. Entonces consultó al Señor, pero el Señor no le respondió, ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Por eso ordenó a sus oficiales, busquen alguna mujer que invoque a los muertos para que yo vaya a hacerle una consulta. Y sus oficiales le respondieron, en Endor hay una mujer que invoca a los muertos. Medita y responde. El rey consulta una pitonisa por miedo. Saúl era el rey del pueblo de Israel, ungido directamente por Dios a través del profeta Samuel para que ejerciera esta misión. Sobre Saúl recaía el liderazgo de todo el pueblo de Dios y debía dar ejemplo de obediencia a la palabra de Yahvé. En un momento Saúl desobedeció dicha palabra. Primera de Samuel, capítulo 15. Y perdió la gracia de Dios. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. La rebelión es un pecado tan grave como la brujería. La desobediencia es un crimen tan grave como la idolatría. Ya que rechazaste la palabra de Yahvé, Yahvé te echa de la realeza. A pesar de esto, Saúl siguió reinando sobre Israel, pero no tuvo la autoridad para enfrentar a sus enemigos, pues perdió el respaldo del Señor. Por esto, al subir a combatir a los filisteos y ver su gran campamento, sintió terror de ser derrotado. Saúl ya no encontraba respuesta de Dios por medio de los profetas para saber si enfrentaba al ejército enemigo, y aún sabiendo que Dios aborrecía a los que practicaban la adivinación e invocaban a los muertos, él mismo había mandado expulsar a todos aquellos que lo hacían. Mandó a buscar una medium para consultar un espíritu. Esta historia que le ocurre al rey Saúl, ungido de Dios, es lo que sucede a muchos cristianos. Por su desobediencia al Señor, no encuentran respuestas de Dios para sus necesidades. No quieren dejar la vida del pecado, pero piden a Dios sanación de las dolencias y bendiciones materiales. Al no encontrar lo que buscan, terminan complicando la situación, involucrándose con espiritismo y consultando las fuerzas del enemigo, que siembran engaño y confusión. Es importante tener bien claro que bajo ningún medio se invocarán espíritus condenados por Dios. Se tendrá contacto con algún bueno y santo. Siempre nos encontraremos con el demonio, quien tiene todo el poder y la autoridad para destruirnos por nuestra desobediencia al Señor. Alguna forma de espiritismo. José Gregorio Hernández.
El libro de Levíticos, capítulo 20, versículo 6. Si alguno se dirige a los que consultan a los espíritus o a los brujos para prostituirse con ellos, volveré mi rostro contra él y lo eliminaré de su pueblo. Una forma de espiritismo que se ha vuelto común y ha tomado fuerza dentro de la religiosidad popular latinoamericana es la invocación del espíritu José Gregorio Hernández. Las prácticas de este espíritu son también llamadas gregorianos. Fácilmente en el comercio se pueden encontrar sus imágenes, novenas y medallas. Infortunadamente, las personas en su necesidad y desesperación de encontrar alivio físico y espiritual buscan su ayuda y lo consultan. José Gregorio Hernández fue un médico venezolano que hizo muchas obras de misericordia y fue un cristiano ejemplar. Su religiosidad popular ha hecho de él un hombre santo, pero la iglesia oficialmente no le ha dado este título. Una de las causas por las que Gregorio Hernández no ha sido beatificado y canonizado es precisamente porque su nombre lo han usado personas que dicen invocarlo espiritualmente para que venga a sanar enfermos. Debemos tener bien claro que Dios no actúa así, pues iría en contra de sus propios mandamientos. Cuando se invoca a alguna entidad espiritual en cualquier forma de espiritismo, no responde o se manifiesta la persona que se cree que se está invocando. Es decir, si Gregorio Hernández fuera hombre santo, debe estar gozando de la plenitud de la gloria del Padre y no puede salir de ella cuando le invocan a una sesión espiritista. Si lo hiciera, desobedecería y caería en pecado. Además, en el cielo nadie tiene la tentación de pecar, pues todos viven en plenitud del Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que se invoca son fuerzas satánicas, espíritus del mal, que andan en este mundo y que engañan haciéndose pasar por las personas amadas para así entrar a dormir la vida de los incautos que caen en estas prácticas. Libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 11 al 12. Lleven con ustedes todas las almas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo, pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras. Los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba, fuerzas malas del mundo y de arriba, del mundo de arriba. La tabla Ouija. El uso de esta tabla goza de gran popularidad entre el público joven que mira con curiosidad lo que puede suceder en una sesión donde esta se utiliza. Con frecuencia se escuchan casos de jóvenes que en su colegio han tenido contacto con la Ouija. Grupos enteros de estudiantes han terminado viviendo opresiones espirituales que más adelante tendrán terribles consecuencias. En algunos países se tiene como un juego de mesa más y no es difícil encontrarlo en las secciones de juguetería en los grandes almacenes. La tabla Ouija es un portal que sirve para la invocación de espíritus y, como lo dijimos en el párrafo anterior, no precisamente de las personas que amamos, sino en fuerzas del mal que están a la espera de personas que abren la puerta de su vida por este medio para ser esclavizadas. Es tan peligrosa esta práctica que quienes la realizan, así sea por una sola vez, pueden llegar a quedar poseídos directamente por Lucifer, siendo este el caso más grave y crítico sometimiento en el enemigo para tener con un hijo de Dios. Otras
formaste. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Pero ahora que ha muerto, ¿qué objeto tiene que yo ayune? Si no puedo hacer que vuelva a la vida. Yo iré a reunirme con él, pero él no volverá a reunirse conmigo. Este tema es muy intenso y se podría decir que hay tantas formas de invocar a los espíritus como conciencias y culturas hay en el mundo. Explicarlas todas sería bastante complicado, pero mencionamos algunas que son muy populares: el cuaderno algollado, las tijeras, la vela, el péndulo, los spas. Otras formas en las que se manifiesta el espíritu es a través de los viajes astrales o desdoblamientos, sonidos provocados por espíritus, apariciones, manifestaciones invisibles de presencias, trance, entre otros. Aplicación práctica. Si tienes la posibilidad, manda a celebrar una misa por tus familiares que hayan fallecido o participa en tu parroquia de una Eucaristía, ofrécela por el eterno descanso de tus seres queridos. Realiza una oración para entregárselos a Dios definitivamente y pide perdón por las veces que has invocado espíritu. Es importante acudir al sacramento de la reconciliación. Analiza. ¿Has practicado algún tipo de espiritismo? ¿Cuál? ¿Cuántas veces? Si la respuesta es positiva, piensa qué cosas negativas han traído esto a tu vida y declara en voz alta que no volverás a realizar prácticas espirituales. Oración. Padre bueno, hoy soy consciente de los peligros que tiene la invocación de espíritus. Por eso renuncio a todas estas prácticas y en el nombre de Jesús pongo la cruz preciosa que tu Hijo derramó, en la que tu Hijo derramó su sangre por mí, salvación, y declaro que mi vida está protegida de toda influencia demoníaca. Hoy soy libre de toda mentira del diablo y reconozco con todo mi corazón que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Señor Jesús, tú recibiste toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por eso, en tu nombre poderoso, ato e encadeno, amordazo y echo fuera toda contaminación espiritual que haya entrado a mi vida por causa de prácticas de espiritismo. José Gregorio Hernández, la tabla ouija, el cuaderno, las tijeras, los spas o cualquier otra forma de invocación a los muertos. El Espíritu Santo es el único que puede tomar el control de mi vida, pues yo he sido creado para que Él habite en mí. Divino Espíritu, quema con tu fuego toda contaminación que los espíritus del mal hayan dejado en mi vida. Cambia mi carácter por los frutos de tu presencia en mi corazón y dame tu fuerza para vencer toda amenaza espiritual en el nombre de Jesús. Amén. María Mediadora, ruega por nosotros. Amén. Cita bíblica para memorizar. Tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 23. Se dice: uno es libre de hacer lo que quiere, es cierto, pero no todo conviene. Si uno es libre de hacer lo que quiere, pero no todo edifica la comunidad. Nos veremos mañana en el día número 4. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente.